Dios les bendiga, hermanos amados. Muy agradecida con el Señor porque en su bondad y en su misericordia, pues ya los médicos me están permitiendo asumir la mayoría de actividades regulares. Entonces en eso le agradezco al Señor por esa bondad que ha tenido para conmigo en todos los beneficios que Él sabe dar a cada uno de nosotros según su misericordia. Amén. Vamos a poner esta palabra delante del Señor para que sea el Señor derramando sobre nosotros entendimiento y sabiduría de su Espíritu, para que todo lo que recibamos en esta mañana pueda ir a esa parte buena de nuestro corazón. Eterno Dios, te damos muchísimas gracias el día de hoy, Señor. Nos has permitido venir a tu casa, Padre, y es mejor un día en este lugar que mil fuera, Padre bueno. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, porque a través, Señor, de la vida que nos das, del aire que respiramos, del amanecer cada mañana, vemos esas misericordias sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, en atención a tu palabra, Señor. Que esa palabra que viene traiga sobre nosotros entendimiento, revelación de tu Espíritu, Señor. Sobre todo que quede grabada en las tablas de nuestro corazón, Padre. No siendo oidores negligentes o olvidadizos, Señor, sino oidores que llegan a ser hacedores de esa palabra, Padre. Yo bendigo, Señor, a cada maestro que en esta mañana se ha preparado, Señor. A cada uno de los que se esfuerzan, Señor, para que la semilla quede sembrada en los corazones. Bendice a los niños, a los jóvenes, Señor, a cada uno en su respectivo lugar, Padre. Sé tú cimentando, Señor, esta doctrina, Padre, porque los tiempos son difíciles, Señor, y solo aquellos que guardan tu palabra, Señor, podrán ver tu gloria en el final de los tiempos, eterno Dios. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Damos gracias al Señor porque hemos venido trayendo una enseñanza que el Señor puso debido a lo que Él ha anunciado para nuestra casa de oración, para nuestra iglesia, donde nos viene diciendo que estamos en tiempo de guerra, una guerra que debemos de liberar cada uno de nosotros como hijos de Dios. Una guerra que, aunque sabemos, nos acompaña siempre, porque la Escritura dice que nuestra lucha es de entre la carne y el espíritu de manera diaria y continua. No obstante, hermanos, sabemos que no solamente está la carne y el espíritu, sino que también hay huestes en las regiones celestes, nos dice la palabra. Tenemos un opositor que trata no solo que la carne se rebele en contra de Dios, sino que los designios de Dios no se cumplan en cada una de nuestras vidas. Y en algunas ocasiones este enemigo se levanta con mayor fuerza porque no se agrada de que la iglesia de Cristo esté cumpliendo su voluntad para perfeccionar su obra en la vida, de manera que Cristo nos halle fieles. Por eso, hermanos amados, el Señor nos ha traído advertencia de que la lucha cada día se está poniendo fuerte y que es importante que nosotros, como nos decía el miércoles de esta semana, seamos entendidos para poder liberar esta guerra de manera adecuada, porque nosotros no peleamos en contra del hombre, no peleamos en contra de la sociedad, no estamos peleando en contra del gobierno, no nos enfrentamos, hermanos amados, a lo que podría decirse el mundo natural normalmente trata de gobernar o de regir. Estamos peleando, hermanos amados, para que el reino de los cielos se haga real en esta vida, en esta tierra, sobre cada uno de nosotros. Es una lucha para que nosotros, como ejército del Señor, podamos ver ese reino manifestado en plenitud en medio de nosotros cada día. Y en esta enseñanza que lleva por título Ejército en orden de batalla, hemos venido viendo, hermanos amados, que Dios quiere, como nos dijo al inicio de la enseñanza en el libro de Cantares, tener un ejército imponente, un ejército que se vea en orden de batalla, que de verdad haga temblar, estremecer a lo que es esa potestad, para que sepa que como ejército imponente no va a poder jamás nunca debilitar a la iglesia del Señor. Y el Señor nos enseñaba que la razón de levantar este ejército imponente es porque desde los inicios de la historia, desde que Satanás se rebeló, Luz Bella se rebeló en contra del Señor, empezó a darse esta lucha entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz,
entre lo que es bueno y entre lo que es malo, para que podamos nosotros perder, cuando digo nosotros hablo de la humanidad, del hombre, perder esa comunión con Dios, porque eso fue lo que Satanás procuró, sacó a Adán y a Eva de esa relación, y al haberlo sacado de esa relación, hermanos amados, sabemos que la tierra quedó desordenada, quedó vacía, hasta que el Señor trajo esa promesa de que viniera luz para poder reordenar nuevamente todas las cosas. Y es ahí donde hemos estudiado cómo en la historia muchas veces se ha levantado el enemigo. En especial estuvimos estudiando a Amalek, que quiso derribar, y Amalek tiene una particularidad, hermanos, y es que va a atacar lo débil, va a atacar lo niño, va a atacar lo frágil. Ahí es donde el Señor nos está llegando a llevar a entender cómo nos capacita, porque todos nosotros tenemos algo de debilidad, ¿sí o no? No podemos decir, no, yo estoy pero tan fuerte que no tengo nada. Así sea el pequeñito talón de Aquiles que lo terminó matando en la historia griega, ¿cierto? Todos tenemos algo de debilidad. Y Satanás, hermanos, no va a buscar lo fuerte suyo ni lo fuerte mío. Él no va a buscar aquellas cosas en las que estamos ya firmes, en las que estamos seguros. No, Él va a buscar lo débil en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos amados, ese Amalek se sigue manifestando, buscando esa debilidad en cada una de nuestras vidas. Y es donde Dios viene a que nosotros nos formemos de manera adecuada. Y nos venía enseñando, hermanos amados, el Señor, a través de lo que es el punto 4, nos venía hablando de cómo Él recluta a estas personas para que puedan ser parte de su ejército. Y en este reclutamiento, hermanos amados, el Señor puede llamar a muchos, como nos dio el ejemplo de Gedeón, empezando inclusive 36,000 para ir a la guerra. Pero el Señor vio que habían entre ellos, aunque tuvieron el deseo de ir a la guerra, estaban con miedo, estaban con temor. Y el Señor dijo, no puedo llevar a la guerra a los temerosos, porque una persona que vaya a la guerra con temor, apenas vea el primer grito que le pegue el enemigo, ¿qué va a hacer? Tirar las armas y obviamente huir, y al huir el enemigo lo va a alcanzar. Entonces el Señor dijo, yo quiero reclutar, pero reclutar personas que con todo entendimiento puedan darse cuenta que van a ser esforzados y valientes en el Señor. Personas que se van a esforzar entendiendo que no necesitan algo más allá que creer de que si se reclutan en el ejército, Dios nos va a enseñar a pelear las batallas para que no tengamos ninguno que huir. Y en ese reclutamiento el Señor le hablaba a la iglesia, porque cada uno de nosotros está en esa posición de poder decidir si quiere ser reclutado o no. Reclutado para pelear, para levantarse como ejército, para no ser un simple simpatizante o para no ver la guerra desde lejos, sino para decir, yo voy a estar ahí en el centro de la batalla, defendiendo lo que es la obra del Señor, no solo en mi vida, sino en medio del rebaño, en medio de lo universal, porque inclusive la iglesia de Cristo es universal. Y no crean, hermanos amados, que las batallas las vivimos solo nosotros. Dice que por todo el mundo se viven las mismas batallas, las mismas luchas. Así es que cuando llegamos a ser parte de este ejército, nos dejamos reclutar, voluntariamente entramos a formar parte de él, el Señor nos viene, hermanos amados, a equipar como está equipando a su iglesia en el orbe de la tierra, con un montón de hombres y mujeres jóvenes, valientes, para poder sostener la verdad, para poder sostener la doctrina, para poder sostener que el reino de los cielos es real y que aquellos que lo siguen van a recibir esa recompensa de vida eterna. También, hermanos amados, no solo vimos el reclutamiento, sino que estábamos estudiando el punto 4.2, donde estamos hablando del equipamiento, donde ya después de ser reclutados, nadie es reclutado en un ejército y se le dice, bueno, ya usted firmó aquí, ya usted es parte del ejército, ahora vaya a ver cómo se la juega. No, todo ejército equipa,
a sus soldados. Todo ejército viene a estar formando a esos soldados de manera que tengan el adiestramiento necesario, emocional, físico y aún, hermanos amados, un adiestramiento psicológico, porque si no adiestran a las personas físicamente, emocionalmente y psicológicamente, igual van a quedar las personas afectadas. Entonces el Señor quiere que nosotros, hermanos amados, en este equipamiento entendamos que Él también nos viene a equipar a cada uno de nosotros. Y estuvimos estudiando por bastante tiempo el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, en sus versículos 3 al 6, a donde la palabra del Señor nos dice ahí que las armas de nuestra milicia son ¿qué? No son carnales, no son humanas, sino que son más bien poderosas en Dios. Entonces, hermanos amados, si usted quiere y yo quiero que mis armas sean potentes, las tengo que tener cargadas. Las tengo que tener, ejemplo, hoy en día que todo el mundo le teme a una guerra nuclear. ¿Qué pasa si van a disparar un misil nuclear y resulta que el reactor no arrancó? ¿Funciona esa arma? Todo el mundo le tiene terror. Pero si no tiene fuerza, si no tiene poder, si no está activo, no sé si me estoy dando a entender, de nada sirve porque ese misil ni siquiera arranca. Ahora, dice que nuestras armas, que las armas de nuestra milicia son poderosas ¿en quién? Entonces, ¿a dónde tiene que estar enchufada? ¿A dónde tiene que tener la recarga? ¿A dónde tiene que tener ahí toda la fuerza para que esas armas sean efectivas? Porque, hermanos amados, Biblia tenemos todos. Sea libro, sea aplicación, todos tenemos. Oración, ¿está al alcance de quién? De todos. No hay requisito para que usted le pueda orar al Señor. Lo único que usted tiene que hacer es hablarle al Padre. Y así todo el resto de armas. Pero ¿qué pasa si esa oración, si esa lectura bíblica, aunque usted la tenga, no la tiene conectada a diario? Hermano, cuando sea necesario usar esas armas que son poderosas, si están enchufadas, si están conectadas a Dios y no las tiene conectadas, usted pierde la batalla. En tiempos antiguos no era tenerlas enchufadas, era agarrar y afilarlas. ¿Se acuerdan? Cuando eran espadas o cuando eran flechas, había que el soldado, no, las flechas de los soldados no les aparecían mágicamente. Tenían que buscar una varilla que fuera apropiada para que la flecha saliera recto, porque una varilla torcida tuerce hacia el blanco. En otras palabras, hermanos, nuestras armas son poderosas, pero en Dios. Hay que tenerlas ahí conectadas para que podamos nosotros entender el propósito del Señor. Decía que a través de esas armas que son poderosas en Dios, nosotros tenemos que castigar la desobediencia con la obediencia a Cristo, porque es en nuestra mente a donde estamos liberando ¿qué? Esa batalla continuamente, a donde el enemigo nos quiere hacer creer que no vamos a poder vencer. Y vuelvo y reitero, se lo va a hacer creer no en lo fuerte, se lo va a hacer creer en lo débil. Porque en lo débil es donde él le va a decir, no, usted va a seguir igual, o eso no va a cambiar, o usted nunca va a poder tener victoria sobre eso. Acostúmbrese a que usted es así. Nadie lo va a poder cambiar. Todo eso, hermanos amados, es parte de que el enemigo quiere debilitarnos, pero es donde tengo que hacer uso de esas armas que no son carnales, reitero, sino que son poderosas en Dios. Y hermanos amados, estábamos viendo el libro de Efesios capítulo 6. Voy a pedirle que por favor abramos la escritura nuevamente ahí en el libro de Efesios capítulo 6. Buscamos el capítulo 6, retomamos los versículos 10 y 11. Cuando lo tengan todos, hermanos, lo vamos a leer todos juntos. Como un ejército en orden de batalla. Como un ejército en orden de batalla.
Efesios 6, 10 al 11. Si no trajo Biblia, léala con el que tiene ahí a la par. Y si tiene Biblia en su celular, pues abra el celular y busque la Biblia. Cuando le salga un aviso de WhatsApp, no deje que Satanás lo tiente. Sujete la obediencia a Cristo. O cuando le sale ahí algo de YouTube, o cuando le sale alguna cosa de TikTok, no se deje tentar, hermanos amados, porque aunque ustedes no lo crean, nuestro Dios sí los ve. Él todo lo conoce y sabe cuántas veces usted estando en la iglesia está conectado a la chupeta que Satanás le puso y no enchufado a las armas poderosas en Dios que son para la destrucción de fortalezas. Lo tenemos todo, ya lo buscaron. Todos juntos, vamos como un ejército en orden de batalla. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vean, hermanos amados, aquí estaba el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los hermanos que se congregaban en Éfeso, a la iglesia que estaba en Éfeso. Y después de darles muchas recomendaciones, incluyendo, hermanos amados, si ustedes leen el versículo 1, empieza hablando de la obediencia. Así es que no difiere de lo que nos dice el libro de Corintios 10, obedeciendo al Señor para castigar la desobediencia. Ahí en Efesios se empieza hablando de obedecer a varias cosas, no solo al Señor, a Padre, a Madre, a un montón de cosas, porque todo eso es parte de castigar la desobediencia. Pero después de que viene y da todas estas recomendaciones, dice, por lo demás, o sea, habiendo hecho todo lo anterior, ¿qué nos corresponde después de eso? Hermanos míos, decía, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Y ese fue el tema que el hermano Carlos desarrolló la semana pasada. Un tema, hermanos amados, que es importantísimo que usted y yo lo entendamos. Porque fortalecerse implica acción, implica continuidad. Usted no puede fortalecer los músculos que usted quiera fortalecer en un gimnasio yendo al gimnasio una vez por semana. Usted no puede fortalecerse, hermanos amados, en el estudio de alguna materia en particular simplemente siendo oyente. No, el que se fortalece en una área específica tiene que tener continuidad de acción sobre esa área que está desarrollando. Por eso el Señor aquí nos dice fortaleceos, o sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Tengan continuidad. Tengan continuidad. ¿Y en qué nos vamos a fortalecer? En los músculos, en los estudios, en el trabajo. No. Fortaleceos en el Señor. Así como usted es constante en su trabajo para que le llegue su paga, y a veces resfriado, a veces adolorido, cansado, trasnochado, usted se esfuerza para que en ese trabajo usted pueda presentarse y reciba su remuneración. De la misma manera, nosotros tenemos que esforzarnos en el Señor. Quiere decir, hermanos amados, que buscar las cosas de arriba no es algo sencillo. Buscar lo del reino de los cielos o ser parte de este ejército en orden de batalla es algo que tiene que ser de manera continua. A veces hay personas que le dicen a uno, es que yo no sé por qué, yo veo que a fulanito le va tan bien y a mí no. Vaya, pregúntele a fulanito qué tan continuo es en las cosas del Señor. Porque la gente dice, yo quiero leer la Biblia. Hermana, ¿usted me puede ayudar con un plan de lectura? Claro, pero no le puedo ayudar fortaleciéndolo yo haciendo mi lectura para que usted se fortalezca. Y a muchos hermanos les damos un plan de lectura para que lea la Biblia en un año. Y cuando usted le pregunta, hermanito, ¿cómo le va con la lectura? Fortaleceos, hermanos. Hay que tener decisiones. Si usted dice, yo quiero eso, es de fortalecerse haciéndolo de continuo. ¿Que le va a doler? Dígamelo. Claro, ¿a quién no le duele una semana de gimnasio, sobre todo las primeras veces? ¿Que le va a costar? Que usted deseara no ir, pero hace la fuerza, sí.
Ahí es donde eso significa fortalecerse. Fortalecerse en el Señor es entrar en continuidad de lo que Dios quiere, en lo que usted se ejercite. Y hermanos, la semana pasada, dentro de lo que el Señor nos traía, nos llevó a ver el ejemplo precisamente de Jesús. Nos llevó en el ejemplo de Jesús, hermanos amados, a que nosotros pudiéramos entender que Dios no nos está pidiendo a nosotros nada que no le pidió a Jesús. Y aquí quiero quedarme con la palabra Jesús, porque Cristo no fue Cristo hasta después de un tiempo. Él solo fue Jesús desde que nació, y así lo puso María, le puso Jesús, porque el ángel le dijo, así lo llamarás. Ella, como vimos la semana pasada, lo llevó al templo. Después de la purificación subió a Jerusalén, pero como bien nos enseñaba el hermano Carlos, después de que él se devolvió, lo devolvieron alzado porque era bebé, nos decía el versículo 40 del capítulo 2, que el niño crecía y se fortalecía. El niño, o sea que ese niño Jesús tomó una decisión en la que puede ser que sus padres le hayan dicho, pero el que tomó la decisión como niño fue él. Y hermanos, todos los que estamos acá tuvimos que haber tenido un progenitor. Y si no nos crió nuestro propio padre, nuestra propia madre, alguien que se hizo cargo de nosotros. Cuando éramos niños, ¿cuántas veces no nos dijeron estudie? Ay, usted era súper obediente. ¿Verdad que la mayoría nos escabullíamos? Nos brincábamos. La mayoría. Hay otros que son decididos y que como niños dicen, no, yo sí voy a estudiar porque yo quiero a final de año eximirme de todos los exámenes. Porque qué bonito era cuando venían, no sé ahora, pero en los tiempos míos no eran materias trimestrales. Los últimos exámenes del año eran de la materia que usted aprendía desde que iniciaba el año hasta el final. Entonces, eximirse de los últimos exámenes era no tener que repasar la materia desde el principio hasta el final. Entonces, algunos, de hecho, les ponían cuadro de honor, lo hacían. Jesús decidió hacer eso. Jesús decidió. Puede ser que los papás, José y María, fueran personas que bajo la ley judaica acostumbraran a hacer sus tradiciones, a hacer sus lecturas, porque ellos tenían sus lecturas de ciertas porciones. Pero Jesús decidió, hermanos amados, empezar a fortalecerse él en su actuar. Y yo no sé si ustedes saben, pero la palabra Jesús en griego viene obviamente del hebreo, que también es la misma palabra o el mismo nombre de Josué en el hebreo y algunos otros. Y simplemente Jesús lo que quiere decir es salvado de Jehová. ¿Cuántos Jesús sabemos aquí? Levanten la mano. Salvados de Jehová, porque a nosotros no nos salvó ningún otro más que Jehová. Entonces, usted y yo empezamos como Jesús desde el momento en que aceptamos a Cristo. Porque en el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, somos salvados del Señor, de Elohim, del Eterno. De Él somos salvados. Y cuando somos salvados del Eterno, aquí es donde el Señor nos dice, ¿quieren ustedes, al igual que Jesús, fortalecerse en el Señor? Tomar la decisión, sin importar en la etapa que están, en niños de 8 días de nacidos, que fueron llevados al templo cuando vino la purificación, que después fue devuelto a Nazaret, que decidió en Nazaret, no en Jerusalén, en Nazaret, en su ciudad natal, seguirse fortaleciendo en el Señor, como para que cuando él, siendo fortalecido en el Señor, y es que oigan lo que pasa cuando uno es fortalecido en el Señor, se llenaba de sabiduría.
El que se fortalece en el Señor se llena, hermanos, se llena de la sabiduría de Dios, se llena del entendimiento de lo que todos nosotros estábamos ajenos, porque toda la humanidad en el pecado está ajeno a Dios. Él se fortaleció en el Señor y se llenaba de sabiduría y la gracia estaba sobre él. Si usted y yo como Jesús decidimos fortalecernos en el Señor, como Jesús decidimos, vamos a practicar eso y nos vamos a empezar a llenar ¿de qué? De sabiduría. Y después, hermanos amados, vimos más adelante inclusive que en este caso ya no solo se quedó niño, sino que a la edad de 12 años volvió a subir. Es más, muy probable iba casi que todos los años, porque dice que sus padres subían todos los años. Pero sí sabemos que él de fijo a los 12 años subió con los papás. Y fue cuando vimos que él, habiendo subido con los papás, Jesús se quedó y los papás se fueron. Y el hermano nos explicaba, él se quedó ahí, los papás no se dieron cuenta, qué angustia cuando se dieron cuenta, porque duraron 3 días en regresar. Obviamente cualquier padre se angustiaría. Dice que cuando lo encontraron le dijeron, ¿por qué nos hiciste esto? Y él les dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar, y no lo entendieron. Quiere decir que aunque José y María sabían el llamado de Dios, porque tanto a María como a José se les reveló el Señor. A los dos se les reveló el Señor. Y los dos entendían el propósito de ese nacimiento de Jesús. A pesar de que ellos entendían el propósito, no entendían directamente cómo era la formación que Jesús tenía que tener. Sin embargo, la Escritura nos dice, hermanos amados, en el versículo 42, que se quedó, y después dice que cuando ya bajó con ellos, se quedó sujeto a ellos. En el versículo 51, quiere decir que llegó a decirle, tienes razón, si yo quiero fortalecerme en el Señor, aún a mis padres debo de obedecer, terrenales. Y Jesús se quedó con ellos, de manera que en el versículo 52 nos vuelve a repetir que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En la primera parte crecía él en sabiduría y crecía, como habíamos leído, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Al seguir creciendo en estatura y al seguir creciendo en el conocimiento, en el Señor, al seguirse fortaleciendo, ya no solo la gracia de Dios estaba para con él, sino que dice el versículo 52, que ¿qué pasó? Que la gracia estaba también para con los hombres. Y cuando usted empieza a crecer en el Señor, usted puede hablar de Cristo y usted haya gracia. Usted empieza a hablar con palabras de sabiduría y en su casa lo empiezan a escuchar, los compañeros lo empiezan a oír, los vecinos lo empiezan a escuchar, porque ya usted no simplemente dice, ay, soy salvo, soy salvo, soy salvo. No, empieza a hablar con entendimiento, porque la sabiduría se va llenando sobre su vida y no solamente les predica salvación, sino que les habla la verdad del evangelio y la persona empieza a decir, necesito de eso también. Gracia no solo de Dios, sino de los hombres. Y hermanos, llegó el momento en el que Jesús llegó a ser Cristo. Y la palabra Cristo es ungido. La palabra Cristo es ungido, y en este caso, si ustedes toman la lectura en el libro de Lucas, que es el que nos relata los hechos de manera histórica y muy detallada, en el capítulo 4 dice que ya antes de él iniciar su ministerio, fue a la sinagoga. Ya no fue a la sinagoga como un niño, ya él fue a la sinagoga siendo un hombre, un adulto. Ya él había pasado el entendimiento de que su ministerio iba a empezar. Y al llegar a la sinagoga, dice que abrió el libro porque le tocó leer, y específicamente dice que cuando él abrió el libro, en el libro de Lucas 4, 18 al 21, empezó a leer, el Espíritu de Dios está sobre mí.
porque he aquí me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. Eso está en el libro de Isaías. Él abrió el libro y le salió Isaías. E inmediatamente él terminó de leer, cerró el libro y ¿qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Cuando él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido el Señor, en ese momento el Cristo empezó a manifestarse. ¿Estamos entendiendo? Entonces, él se fortaleció como Jesús hasta el momento en que se presentó como el ungido. Y cuando hablamos del ungido, dice que es la persona que está en contacto con Dios, con esa unción, con ese aceite. Y me llamaba el Señor la atención, y esto lo retomo, porque ustedes saben que en el libro de Hechos fue la primera vez que se le llamó cristianos a los discípulos. Hechos 11, 24, estando en Antioquía, después de una gran persecución. Se habían dispersado por causa de la persecución. Y dice que estando ellos dispersos, predicando y quedándose ahí por un largo tiempo, creo que un año, si mal no estoy, un poquito más, se les llamó por primera vez cristianos. ¿Qué quiere decir la palabra cristianos? ¿Alguno sabe? ¿Qué? Seguidores del ungido. Entonces, si usted y yo nos decimos cristianos, debemos de fortalecernos como Jesús, pero a quien tenemos que seguir es al ungido. A quien tenemos que seguir es al ungido para frotarnos, ungirnos nosotros también. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Porque si no, la palabra cristiano se vuelve solo un nombre de una identificación que puede inclusive en estos tiempos, y me duele mucho decirlo, ser más una ideología que una realidad. Porque ahora todo el mundo dice, yo soy cristiano. Pero cuando usted se fija si es un seguidor del ungido, dista mucho una acción de seguir al ungido, de realmente estar ahí en ese actuar. Y ahí es donde, hermanos amados, el Señor a través de Pablo le decía a Éfeso, yo retomo, ¿qué le decía? Fortaleceos en el Señor. Entonces, hermanos, si estamos hablando precisamente de ser equipados y usted y yo queremos ser parte del ejército, tenemos que iniciarnos por lo menos con coger el ejemplo de Jesús, con tomar el ejemplo de Jesús, fortalecernos en Él, Señor, a través del ejemplo que Jesús nos dejó, para que podamos en algún momento llegar a ser ungidos, para que podamos leer el libro de Isaías y poder decir, hoy se está cumpliendo eso sobre mi vida. Hoy somos ese Cristo, hermanos amados, que vivió 2 etapas en su ministerio. Una donde hizo prodigios para que los demás creyeran, con el fin de que en la última etapa permanecieran, y era cuando Él estuviera clavado en la cruz. Que cuando Él estuviera clavado en la cruz, no se fueran. Y díganme, ¿quién se quedó? Solo las mujeres, dice la Biblia. Unas cuantas. Porque lo que fueron los mismos discípulos se fueron. Cuando llega el momento de la cruz, ¿cuántos permanecemos si no nos fortalecemos en el Señor? Si no nos equipamos adecuadamente, cuando llegue el momento, hermanos amados, tendemos la mayoría de los humanos a echar de para atrás y a abandonar las filas, diciendo muchos inclusive, yo soy cristiano,
Y ajá, y usted se congrega. Ah, no, no, eso no es necesario. Ah, y usted tiene un pastor que lo guíe. Ah, no, no, tampoco Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar, aleluya. Y recitan la Biblia así, hermanos, porque la conocen. Es más, mucho cristiano que fue parte de las filas del ejército, hoy se sigue diciendo cristiano, pero ya no es parte de las filas del ejército. Y el Señor quiere que nosotros nos fortalezcamos en el Señor para poder ser equipados, llenándonos de sabiduría, de gracia, para que podamos nosotros no solamente imitar a Jesús, sino alcanzar a ese Cristo que cada uno de nosotros tarde que temprano va a llegar a tener que padecer. Y la otra parte del versículo que iniciamos hoy, Efesios decía cuando lo leímos: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dos cosas importantes: fortalecerse en el Señor, que ya lo vimos, y ahora vamos a ver lo que es fortalecerse en el poder de su fuerza. Para eso vamos a abrir la escritura en el libro de Efesios capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 1. Y hermano, aprenda a usar la Biblia, por favor, la Biblia de papel. Le voy a decir por qué. No es que sea malo usar la del celular, no, no, para nada. El problema es que el día que a su celular se le queda sin batería o se le quema, usted no sabe buscar un pasaje bíblico. Qué terrible. Y Dios no lo quiera. El día que vengan, el fin del tiempo, donde el internet se corte y donde se quiten muchas cosas que ahora facilitan, usted no va a saber usar esto. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo con la juventud. Denles un mapa. Denles un mapa. A ver hasta dónde llegan. Un día de estos vi algo muy interesante en España. Le dieron a unos adultos mayores un celular y a unos jóvenes un mapa. Y les dijeron a los adultos mayores que tenían que llegar a X sitio y a los jóvenes también, a los adultos mayores usando el medio que quisieran por el celular y a los jóvenes solamente usando el mapa. Usted no se imagina lo que es ver eso, porque eran adultos mayores grandes, no así jóvenes como yo, grandes. Eran dos adultos mayores, viejitos, y dos jovencitos. Y decían, ¿pero esto qué? ¿Cómo se pone? No sé qué. Para no cansarlos con el cuento, ¿quién cree que llegó primero? Los adultos mayores. Porque yo no sé si al final siguieron o no, pero por lo menos por el nombre de las calles llegaban. Los jóvenes nunca supieron cómo usar un mapa. Bueno, todos sabemos usar la Biblia en el celular. Quitémonos el celular y echémonos un buen esgrima. A ver quién gana. Usen la Biblia, esta, para que el día de mañana ustedes no se queden sin saber alimentarse de la palabra. Efesios 1:17, eso es un paréntesis nomás, parezco maestra nada más. Efesios 1:17, hermanos amados, leemos del 1:17 al versículo 23. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y vamos, hermanos amados, a tomar este pasaje y lo vamos a desmenuzar. Si no nos da tiempo de terminarlo hoy, lo terminamos la próxima semana, porque lo importante es que cada uno de nosotros pueda llegar a entender cómo es que nos está diciendo: fortaleceos en el Señor y fortaleceos en el poder de su fuerza. O sea, hay dos cosas en las que nos tenemos que fortalecer: en el Señor, entendiendo qué hizo el Señor para dar esa fortaleza, pero también ocupamos el poder de su fuerza sobre cada una de nuestras vidas. Y aquí empieza diciendo, hermanos amados, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nadie, hermanos amados, nadie puede fortalecerse en el poder de la fuerza de Cristo si primeramente no entiende la revelación del conocimiento de Jesucristo. Hoy en día, hermanos amados, el mundo entero, sin importar el credo, saben quién fue Jesucristo. ¿Sí o no? Pero porque sepan quién fue Jesucristo como historia, tienen la capacidad de entender cuál es el poder de su fuerza, cuál es el poder que operó en esa fuerza. Gente que no cree en Él como hijo de Dios. Así, pero Jesús existió. Otros que dicen es un gran profeta. Cada uno como lo quiera acomodar. Porque no puede negarse la existencia, porque hay historia real que dice que estuvo, como otros, como Alejandro Magno, como qué sé yo, cualquier otra persona que nosotros de la historia sabemos que está constatado que existió. Se sabe que Jesús existió. Ahora, no todos aceptan que es el Cristo. Y al no aceptar que es el Cristo, no conocen el poder de su fuerza. Por eso el que estemos aquí sentados y nos digamos cristianos, no necesariamente nos está viniendo a dar equipamiento en el poder de su fuerza si yo como ejército no me entreno en ese entendimiento. Y para poder entrenarme en ese entendimiento, lo que tengo que empezar a hacer a través de lo que nos muestra el pasaje acá es que nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos tiene que dar sabiduría y revelación. ¿Por qué creen ustedes que Jesús crecía en sabiduría? Porque la sabiduría no venía de Jesús. La sabiduría venía del Padre. La sabiduría es el Padre mismo. Si usted lee Proverbios y muchos otros pasajes, la sabiduría es desde el principio. Y que cuando Cristo como hijo llegó a culminar su etapa de Cristo y resucitó, asumió, en Él se absorbió todo poder y toda sabiduría. Amén. Pero el mismo Cristo, Jesús, el mismo Jesús necesitaba crecer en sabiduría, porque Jesús estaba en un cuerpo exactamente como usted y como yo. O sea, Jesús no nació de María y no tuvo que mamar, no tuvo que aprender a ir al baño, no tuvo que ir a la escuela, porque cuando Él simplemente nació y abrió los ojos, ya era bebé con sábelo todo. No. Nació en un cuerpo igual al suyo y al mío. Dice la Escritura que eso lo hace el poder de Dios y lo vamos a ver para que nosotros podamos ser absorbidos y entendamos, hermanos amados, que como humanos que somos, podemos alcanzarlo. Entonces ahí dice que ese Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria nos debe de dar a nosotros ese ¿qué? Espíritu de sabiduría. Y hermanos,
No nos dice el libro de Santiago, y aquí voy yo de nuevo con el equipamiento. Hermana, yo no leo la Biblia porque es que qué difícil es entender eso. Vea, yo leo la Biblia y no entiendo nada, nada. Otros dicen, no, al contrario, es que a mí la Biblia me confunde. Cuando yo me pongo a leer la Biblia y empiezo a oír eso de las guerras que hubieron en aquellos tiempos, uy, no, me confunde. Un Dios tan malo que mate tanta gente. Pero no dice la Escritura en el libro de Santiago, hermanos amados, capítulo 1, versículo 5, si a usted le falta sabiduría, pídala a Dios, que la va a dar con abundancia, ni siquiera escasamente. Y aquí es donde vamos. Nosotros queremos el equipamiento, hermanos amados, pero a veces no podemos pedirle al Señor ese espíritu de sabiduría que tiene que venir sobre cada uno de nosotros para poder comprender aquellas cosas que nos son difíciles. ¿Cómo es que le pedimos? Ay, Señor, dame sabiduría para pasar este examen. Ay, Dios, dame sabiduría para manejar este programa. Ay, Señor, dame sabiduría para no meter las patas y que no me roben cuando estoy usando la aplicación del banco. Mire, ahí le pedimos a Dios sabiduría para todo. Pero usted se la pide para que le dé revelación en el entendimiento de su poder y su palabra. Y ahí es donde estamos fallando, hermanos. Porque cuando Santiago dice el que no tiene sabiduría, no es para que no le roben las cuentas del banco. No es para que usted maneje mejor el programa tal. No es para que usted gane los exámenes. Todo eso es la añadidura de que usted tenga la sabiduría de Dios. Usted tiene la sabiduría de Dios como la tuvo Daniel y es 10 veces mejor que cualquiera, sin importar la edad que tenga. Pero pidámosle a Dios sabiduría. Entonces no diga que no entiende, hermano, porque le podemos decir al Señor que nos dé sabiduría, como dice ahí. Dice que nos dé, venga con nosotros con espíritu de sabiduría y oiga bien, y revelación del conocimiento de Él. Cuando hablamos de revelación, algo que se revela, hermanos, es algo que nos quita la cubierta. Revelar algo es desvelar, es quitar el velo, es quitar la tapa. Si esto estuviera aquí con un trapo encima, tapado, un mantel, y nunca ustedes lo han visto, ustedes dirían, ¿qué pusieron ahí? Algo vamos a hacer hoy diferente. ¿Qué será lo que vamos a hacer diferente? Y empieza usted a tener esa piquiña. ¿Cuándo se les revela eso? Cuando hacen ¡tarán! Y quitan lo que está detrás. ¿Entendemos? Usted y yo, hermanos, necesitamos revelación. Y no estoy hablando de sueños, no estoy hablando de visiones, no estoy hablando de lenguas. Esos son dones que Dios los reparte a su iglesia como Él quiere. Necesitamos revelación para que se nos quite la vela, porque usted y yo éramos seres humanos naturales, acostumbrados a lo que dice la Escritura, terrenales, acostumbrados solo a lo humano, a lo que nuestros ojos ven, a leer las cosas y verlas solo literalmente. Nosotros leemos que algo dice, hay una fuente de agua viva, y usted dice así, hay un manantial subterráneo como ojo de agua que no deja de tirar agua. Sí, claro. Pero ¿entendemos la revelación de lo que eso implica? Un manantial de agua viva, como le dijo Jesús a la mujer cuando ella llegó al pozo y le dijo, dame de beber. Tú pidiéndome agua a mí, y él le dijo, si supieras quién te pide agua, tú me pedirías. Porque la que tú me vas a dar me vuelve a dar sed, pero la que yo te doy salta para vida eterna. Dejándosela en el vientre a ella. Dejándosela en el vientre. Esa es la revelación. ¿Entiende usted, hermano amado, que de nuestro interior, como soldados del Señor, tenemos que empezar a adquirir esas cosas espirituales para que moren en cada uno de nosotros como llegaron a habitar en Cristo? Y es donde dice que hay que viene el Señor y nos da ese espíritu de revelación, de sabiduría, perdón, y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso les digo, sabiduría y revelación, ¿para qué pide usted? Sabiduría y revelación para ganar los exámenes. Eso dice aquí, en el conocimiento de Él. O sea, yo voy a pedir sabiduría y revelación para conocer más a
Dios, para conocer más al Señor, para conocer quién es Él, dónde habita Él, por qué es que Él quiere tener una relación con nosotros, por qué se interesó por nosotros, por qué, pudiendo haber destruido a toda la humanidad y haber hecho algo de nuevo, le plació dentro de lo más profundo trabajar para que Él tuviese una relación con usted y conmigo. Revelación del conocimiento de Él, hermanos amados. Y vean lo que dice el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Voy a ponerlo en nuestro, porque yo estoy ahí metida. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Hermanos, si no hay sabiduría y revelación en el conocimiento, y no se alumbran los ojos del entendimiento, y ustedes saben por qué Pablo decía aquí que hay que alumbrar los ojos del entendimiento, hermanos, porque si nosotros cogemos la escritura y leemos el libro de Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4, si usted se va y lee ahí, dice la escritura, hermanos amados, que el Dios de este siglo cegó los ojos de los hombres para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Oigan, el Dios de este siglo, así está escrito. Si usted quiere buscarlo, búsquelo. Segunda de Corintios, ¿qué dije? 2:4. El Dios de este siglo cegó los ojos. Entonces, hermanos, usted y yo venimos a Cristo viendo 2020. Miren, hermanos, venimos a Cristo todos, ojalá, porque algunos ni siquiera de eso, venimos como abejones de mayo, pegando por todo lado. Y los que menos pegan, tal vez con un palito de no vidente. Tal vez. Todos nosotros venimos con los ojos cegados. ¿Usted sabía eso? Ahora, si usted me dice sí, ok, ya fue entonces al oculista. Y el oculista está aquí. Aquí me está diciendo cuál es el oculista, ¿o no? Aquí en el 17 me está diciendo, sí es la palabra, pero ahí me está diciendo específicamente cómo. Tengo que dejar que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo traiga espíritu de sabiduría y revelación sobre su poder para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Tengo que dejar que el Padre haga eso sobre mi vida, hermano. Usted tiene que dejar que el Padre le traiga esa revelación, le traiga ese entendimiento, para que alumbrando los ojos del entendimiento, y aquí es donde está, ¿por qué necesito sabiduría? ¿Por qué necesito revelación en el conocimiento de Dios? ¿Por qué tengo que pedirle a Dios que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea que usted puede ser cristiano, pero no saber todavía la esperanza a la que ha sido llamado. Qué triste, ¿verdad? Qué triste haber aceptado a Jesús. Qué triste decir yo soy cristiano, pero todavía no tener claro cuál es la esperanza a la que usted ha sido llamado. ¿Solo por qué? Porque no se ha ejercitado pidiéndole al Señor espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, y pidiéndole que cada día alumbre los ojos de su entendimiento. Cuando logro hacer eso y me empiezo a ejercitar todos los días, su vida va a cambiar. Usted va a dejar de pensar que viviendo como vive está bien, sabiendo que no está cumpliendo la palabra. Porque, hermano, lamentablemente la iglesia de Cristo cree estar bien conociendo la palabra y sabiendo que no está actuando de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando yo permito que venga el espíritu de sabiduría, la revelación en el conocimiento, y alumbre mis ojos, voy a empezar a saber cuál es la esperanza. Voy a empezar a conocer la esperanza que Él me ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de los santos. Ahí voy a empezar. Por eso es que estamos apenas en el equipamiento. Ahí voy a empezar.
Y es donde me voy enamorando cada vez más de ese ejercicio, hermano. Es donde me voy dando cuenta que fortalecerme en Él, me lleva a unas alturas impresionantes, que me hace sobrepasar collados y valles, que hace que las cosas de este mundo no me detengan ni me hagan hacia atrás, sino que yo pueda saber que aún en medio de ellas yo sigo brincando y saltando los montes. Y aquí dejamos la enseñanza hoy. Terminamos estos pasajes la próxima semana. Vamos a ponernos en pie, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a decirle al Señor que nos siga equipando, ¿verdad que sí? Y si usted en esta mañana tiene que decirle, Señor, por favor, voy a pedir espíritu de revelación o de sabiduría, pídala, hermano. Haga lo que Santiago dice. Santiago dice, si le falta sabiduría, pídala a Dios. Pídala, pídala, que la va a dar abundantemente. Empiece a ejercitarse en pedir esas cosas, porque Dios lo que quiere es repartirlas. Él vino para darlas, Él vino para entregarlas. Él no vino para quedarse con ellas, Él vino para entregarlas. Antes de orar en esta mañana, quisiera saludar a Ethan Ramírez, si se encuentra acá presente, que me levante su manita, por favor. Allá está, es un joven, bendito el Señor. ¿Lo ven? Le saludamos, Ethan. Bienvenido en esta mañana a esta casa y esperamos que haya sido de bendición en esta mañana el que usted esté con nosotros. Vamos a orarle al Señor para que lo bendiga. Me alegro mucho de ver también a usted, hermanito Luis, y de ver a Jessica ahí presentes. Los extrañamos mucho. Gracias a Dios están en su casa de nuevo. Bendito el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Padre, tú nos estás equipando para vida eterna, Señor. No nos estás equipando, Señor, para cosas superfluas, para cosas pasajeras, Padre, para cosas triviales, Padre. Nos estás equipando, Señor, para poder conocer el poder de tu gloria, Padre, para poder conocer el poder de tu verdad. Señor, en esta mañana, Padre, mira, Señor, todo lo que el enemigo cegó en nuestros ojos, Padre. Toda ceguera, todo lo que no se ha revelado, Padre, todo lo que sigue oculto, Señor. En esta hora quita la venda de nuestros ojos, Señor. Quita lo que estorba, Padre. Quita aquello que no nos deja ver, Señor. Y venga esa sabiduría y esa revelación de tu Espíritu, Padre, para conocer ese poder tuyo sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia en esta mañana con fortaleza, Padre. Hábitos, Padre, de salud espiritual trae sobre tu pueblo, Señor. Hábitos, Señor, continuos de estudiar tu palabra, de buscar tu rostro, Señor, de fortalecernos en ese ser espiritual cada día, Padre, para que la manifestación, Señor, de tu pueblo sea gloriosa, Padre, para que podamos echar abajo todo lo que el enemigo pone delante, Señor, para que podamos sobrepasar toda adversidad, eterno Dios, con confianza, con fe, con seguridad, Señor, creyendo, Padre, que tu llamamiento, Señor, es sobre nuestras vidas para bien en todo tiempo, Señor. Padre, guárdanos durante esta semana, Señor. Llévanos a nuestros hogares, Padre, con esa sabiduría y entendimiento para que la paz tuya esté en cada hogar, Señor. Devuelve el corazón de los padres hacia los hijos, eterno Dios. Bendice a los niños también, a los jóvenes, Señor, en medio de las adversidades que viven, en sus luchas continuas, Padre. Solo tu mano se puede extender, eterno Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Salúdense unos a otros en el amor del Señor y que la paz de Cristo vaya con cada uno de ustedes.